que son prácticamente un 45%, es donde vamos a encontrar al médico, al ingeniero, al doctor, al periodista y cualquier cantidad de personas que son las que han estado marchando libre y voluntariamente en el Parque Central, obviamente sin pañuelos, con la bandera de Honduras y en forma pacífica. Si Hugo Chávez nos está diciendo que es la lucha de clases y faltan 141 días para las elecciones, con el expresidente Zelaya en Honduras o sin el expresidente Zelaya en Honduras, a mi criterio, y cuando el diputado Marvin Ponce está abiertamente diciendo que se acabaron las marchas pacíficas y que vienen acciones radicales, creo simple y sencillamente que la estrategia no es otra que generar pánico, que generar temor a través de quemas de instalaciones, a través de atentados terroristas, a través de todas estas situaciones que van a generar caos en base a una estrategia electorera. ¿Por qué razón? Porque cuando estas acciones se van y la gente no entiende, la clase alta tiene la opción a lo mejor de retirarse de Honduras. La clase media se asusta y se recluye. Y ante una acción de elecciones en 145 días, en 141 días, perdón, entonces lo único que queda en el camino es una clase popular baja que fue alimentada durante 3 años y medio con fondos del Estado y un proyecto, y una clase popular que no sabe qué es lo que está pasando. Eso da paso, y exactamente como pasó en Ecuador y como pasó en Venezuela, a que un pequeño grupo controle el poder, simple y sencillamente porque la clase media no entendió qué estaba pasando y se asustó, y porque la clase alta se asustó y también se retiró. Yo no diría que por qué temerle si la opción de una candidatura independiente con principios populares es parte del esquema legal. El hecho es quién nos dice la verdad y quién nos está mintiendo. Estamos saturados de ver los discursos de Hugo Chávez en el antes y el después. Y también hemos visto cualquier cantidad de discursos incoherentes del expresidente Zelaya en el antes y el después. En consecuencia, la mayoría somos la clase popular trabajadora, la clase media y la clase alta. Y creo que tenemos el derecho de escoger aquellas opciones que realmente nos den la garantía de vivir en paz, de vivir en libertad y de vivir en democracia, dentro del marco de una constitución. En consecuencia, resumo, a mi criterio como analista, por los mensajes que vienen desde Venezuela de Hugo Chávez, por los mensajes del expresidente Zelaya desde República Dominicana y por el mensaje abierto, franco y directo del diputado del UD que hemos hecho referencia, donde está hablando de acciones radicales, vamos a entrar en una situación crítica con el objeto exclusivo de que la clase media se asuste y que la clase alta se vaya, para que el camino que haya allanado a llegar al poder, y aquí toma sentido, Edgardo, las amenazas de Hugo Chávez cuando decía, los vamos a derrocar, pero no está pensando en un derrocamiento militar. ¿Por qué? Porque Hugo Chávez utilizó esta estrategia en Venezuela, le dio resultado, y las bases de esa estrategia las definió nuestro expresidente Manuel Zelaya al inicio con su estrategia del poder ciudadano. Entonces, creo que vienen tiempos difíciles, y si yo como analista, Edgardo, estoy consciente de esta situación, ¿qué sentido tiene que venga yo aquí a hablarle a sabiendas que mi nombre está pintado por toda la ciudad? Amenazas llegan a mi casa, nacionales e internacionales, y que estoy consciente que mi vida está en peligro por hacer simple y sencillamente acogerme al derecho de expresión de libertad que tengo como ciudadano en mi forma de pensar y en mi forma de hablar. Y yo estoy consciente que puedo perder la vida en este esfuerzo, pero como lo dije en su programa anterior, lo hago por convicción, lo hago porque quiero que mis hijos hereden un país en libertad, en democracia y también en paz. Bueno, realmente que es pues, preocupante y diríamos alarmante lo que nos manifiesta el señor Billy Joya esta noche.
aquí en 3030. Sin embargo, como él mismo lo plantea, es una realidad que ya se dio en Venezuela y que todas las evidencias, los signos, los síntomas, las señales de cómo se vinieron sucediendo los hechos en los últimos meses y lo que está ocurriendo ahora, más la permanente injerencia de Hugo Chávez antes del 28 de junio y después del 28 de junio, pues nos dejan claro de que este mensaje, en primer lugar, hay que tomarlo de una persona que conoce el tema y en segundo lugar, que las evidencias están ahí, están sobre la mesa, están claras, son contundentes. Por ejemplo, hoy nuevamente, el señor Hugo Chávez dijo hoy domingo, haciendo referencia a las Fuerzas Armadas en Honduras, dijo, a estos generales, y lo muestro aquí, a estos generales golpistas les queda poco tiempo, dijo Chávez, quien siendo coronel dirigió un intento de golpe contra el expresidente constitucional de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, hace unos años atrás. A estos generales golpistas les queda poco tiempo. Señor Joya, usted me está hablando de una guerra de 141 días. Yo creo que es una estrategia progresiva, don Edgardo. Y fíjese usted el porqué y la razón de ser. Vamos a poner el ejemplo de Cuba. En Cuba solo existe una clase social y es la clase popular. Porque ese tipo de sistemas totalitarios solamente pueden subsistir si la única clase social que existe es esta y el poder que está sobre de ella. Es interesante poder analizar el caso, por ejemplo, de doña Marina y don José en el Pedregal, a quienes conozco. Doña Marina tiene una pulpería hace 35 años. Su esposo ha sido empleado, perito mercantil y contador. Tuvieron 4 hijos. Uno se hizo médico, otro se hizo abogado, el otro se hizo ingeniero y el otro está en el tema de computación. Esa generación de 4 hijos con el esfuerzo de 2 padres que salen de este nivel de clase popular con trabajo, en la siguiente generación tienen hijos profesionales. Y esa opción le da la posibilidad a esa familia de pasar a ser parte de una clase media. Y esa clase media, incluso, es interesante entender que muchos dentro del esfuerzo, dentro del marco de la paz, de la armonía, de la libertad y la democracia, hay cualquier cantidad de casos en Honduras de hombres y mujeres que comenzaron a este nivel de clase popular baja, con pocas opciones, viniendo desde el interior del país y que hoy en día son clase alta en base al esfuerzo y al trabajo que dentro del marco de la libertad y la democracia pudieron desarrollarse. Entonces, ¿qué es lo que pasa realmente en Cuba? Un médico gana $25 al mes, ¿correcto? Y de noche tiene que taxiar. ¿Por qué razón? Porque el sistema no puede permitir que ese médico, con toda su experiencia y con toda su capacidad, pase a otro nivel de clase social. Estas clases no existen en un sistema totalitario. Y quiero decirles esto más. La estrategia dentro de esos sistemas totalitarios no consisten en otra cosa que destruir a la clase media. O sea, destruir al ingeniero, al abogado, al periodista, a la gente que paga los impuestos, porque la clase media sostiene el sistema tributario, en mayoría. Y por eso es que estamos escuchando acciones radicales para poder asustar esta clase media y para poder allanar un camino. Yo considero que las acciones, efectivamente, y yo no lo estoy diciendo, Edgardo, simplemente leamos entre líneas el mensaje de Chávez, o en forma violenta o en forma pacífica. Escuchemos las palabras del diputado de la UD, donde está diciendo se acabaron las marchas pacíficas y vamos a acciones radicales. ¿Por qué? Porque todo eso es una estrategia. Todo eso es una estrategia. Y tenemos que estar unificados los hondureños, con la fe puesta en Dios. En la medida, yo no vengo aquí a asustar a nadie, Edgardo. O sea, yo no quisiera tener que decir esto. Pero no hay peor cosa, como pasó en Venezuela, que un pueblo engañado que nunca supo hacia dónde lo llevaban. Y así se ha repetido ese esquema en muchos países.